Daniel, un placer recibirte. Sabes que el gusto es mío. Lo siento que nos encontramos con placer. Sabes que es así. Aparte, gracias. Daniel ha venido con su último hijo, que es estrés, sufrimiento y felicidad. Yo le decía, debe haber mucha curiosidad de lectores por saber un poco más de lo que haces, ¿no? Sí, el título es muy pretencioso porque felicidad. En general, si uno hace una encuesta en una esquina cualquiera y pregunta si existe la felicidad, casi, Luis, la respuesta espontánea es que no, que la felicidad no es otra cosa que momentos felices. Casi, no sé si hay otra respuesta más frecuente que esa. Por eso por ahí no es el mejor título, pero es cierto, porque dice estrés y sufrimiento en rojo y felicidad en azul. Estrés y sufrimiento está en rojo porque sufrimiento es el sinónimo de la palabra estrés en sentido amplio, lato o llano. Cuando uno sufre, cuando uno la pasa mal, eso desde el punto de vista psicobiológico es estrés. Después podemos hablar de qué hormona sube, qué hormona baja, si el colesterol, si el cortisol, si la proteína C reactiva ultrasensible, si el fibrinógeno, si las pero la verdad es que uno la pasa mal. Y la antítesis de sufrimiento es pasarla bien. Ahora, en el término felicidad, empieza a ser un poquito más escabroso, porque a lo mejor para homologar terminología debemos definirla para hablar el mismo idioma. Y lo primero que se nos ocurre decir es que no es la felicidad. La felicidad no es euforia, no es alegría, no es excitación, no es éxtasis. Esas son circunstancias de corta duración. Las emociones primarias, miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa, son las llamadas emociones básicas o primarias. De vuelta, miedo. Miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. Me sorprende que esté asco incorporada en las emociones primarias. Bueno, las emociones primarias son las atávicas y ancestrales, y que además de ser una vivencia experiencial que cualquiera de nosotros tenemos ante la presencia de esas emociones primarias o básicas, tienen un rostro que lo hacen específico. No es un rostro aprendido. Nosotros ponemos cara de miedo cuando tenemos miedo, cara de alegría cuando tenemos alegría, y un no vidente, un ciego de nacimiento, pone cara de miedo cuando tiene miedo y cara de alegría cuando siente alegría y nunca vio esos rostros. Quiere decir que es parte de un programa neurobiológico de comunicación no verbal. ¿Por qué la palabra asco? Cada una tiene su explicación. La palabra asco es también ancestral y se sentía para protegerte a vos mismo y a nuestras crías. ¿Por qué a vos mismo? Porque tenías que evitar un alimento putrefacto, venenoso, maloliente y mucho menos dárselo a las crías. Con lo cual poníamos cara de asco. Y la cara de asco es cerrar la boca, no se ven los dientes para que no entren vapores, ni sustancias, ni comida. Elevás el labio superior para cerrar las coanas, la nariz, fruncís la nariz y cerrás los ojos para que tengan el menor contacto posible con el aire donde puedan haber partículas tóxicas. Esa es cara de asco, porque es parte de una emoción ancestral. La evolución biológica ha determinado que la sociabilización determine la existencia de la palabra asco en el término de un rostro en forma más ampliada. Hoy se puede tener un asco por situaciones o personas. Esas son las emociones básicas, pero después vienen las evolucionadas o secundarias o sentimientos. Odio, amor, culpa, vergüenza, orgullo, fe, esperanza, felicidad. Pero en el sentido de una emoción de fondo, de baja intensidad sostenida en el tiempo donde vos inscribís tu vida. Si yo digo felicidad, no es tan fácilmente digerible al entender como si cuando en el hospital, en los programas de manejo del estrés, decimos paz, buscamos paz, buscamos serenidad y buscamos calma. Usted a lo mejor tuvo paz, serenidad y calma el fin de semana con su familia, o leyendo algo que le gustaba, o escuchando una música que le gustaba,
o haciendo una... la verdad que la pasé bien porque tuve paz, serenidad y calma. Eso es felicidad. Entonces ahí es como un poco más entendible, y una vez que uno asume que la felicidad no es éxtasis, no es estar embriagado, no es estar narcotizado, ni mucho menos. Es una precondición para tener paz, serenidad y calma, prácticamente, Luis, como si fuera un sinónimo. Cuando lo pones con palabras, lo haces tuyo. Uno va a hacer terapia y encuentra la palabra, y es el principio de la solución. Vergüenza, culpa, orgullo, inicio de la solución. ¿Por qué? Porque la palabra tiene una representación mental, como hecho abstracto, pero después tiene una representación mental. Si uno integra que la felicidad no es lo que creíamos, el éxtasis, de vivir en la fantasía o en el paraíso. No, es solamente eso, paz, serenidad y calma. Entonces uno se acerca un poquito más a lo que dice Buda, Siddhartha Gautama. El dolor es inevitable. El sufrimiento optativo. El sufrimiento es optativo. Entonces uno empieza a ver que es artífice de su destino. La verdad que el negocio es ser feliz, es pasarla bien. En términos médicos se mide con test psicológicos, pero se llama bienestar subjetivo percibido. Déjame porque vi, y agradezco mucho la dedicatoria del libro, que lo citas al Siddhartha Gautama, diciendo, el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo. El dolor es inevitable, me parece que no merece gran explicación. Es inevitable. Muerte, pérdida de trabajo, desenamoramiento, todas las opciones. ¿Cómo hago para no sufrir frente al dolor? Es que el dolor es una forma de sufrimiento, pero agudo. El tema es si el dolor yo lo hago continuo en el tiempo. Es decir, no lo proceso adecuadamente y se convierte en crónico. En nuestros términos eso es estrés crónico o sufrimiento. El dolor es inevitable. Ahora, que yo tenga una carga y que después la constituya en mi mente como una espina que me va a acompañar mucho tiempo o el resto de mi vida, es donde el libre albedrío juega a favor. Todos tenemos problemas. Si uno está en un auditorio de 1000 personas y dice, levante la mano el que tiene un problema, el 100% de las personas levanta la mano. El tema es cómo procesar ese problema. A mí me da la impresión que en la cabeza tenemos un tacho de los problemas. Tacho. Que es como que tenemos tendencia a llenarlo con problemas. Si uno tiene un solo problema, lo llena con una pelota tan grande como para ocupar el espacio de todo el tacho. Si uno tiene 10 problemas, va a buscar 10 pelotas para llenar. Es decir, no importa la cantidad de los problemas, la tendencia natural es a la emergencia y al conservar esa emergencia. De hecho, el cerebro está preparado para el cambio y la alerta. La continuidad de una situación dolorosa en el tiempo es el estrés crónico o sufrimiento. Y ahí hay voluntad. Los psicoanalistas dicen que hay que duelar el duelo, que el proceso de duelo es un proceso que tiene tiempos y demás. Déjame que lo pongo brutalmente con un ejemplo que no quiero ni imaginar. Muere mi hijo. El dolor debe ser inenarrable, absolutamente. ¿Cómo hago para no sufrir, para que sea una opción, transitando el duelo? ¿Hay tiempos, digamos, se puede decir que hay procesos razonables en el tiempo, en el modo? Expresaste una de las situaciones más difíciles, por eso advertiste sobre lo doloroso de la sola opción. Es uno de los procesos más difíciles que uno puede imaginar. Yo trato mucho de imaginar eso porque a mi mamá se le murió un hijo. Y se murió, nuevamente, como decís vos, si hubiera un psicoterapeuta diría acá hay hilo para cortar, por malpraxis médica. Cuando fallece, mi mamá se interna con él en el hospital de niños, acá, en la ciudad, en el hospital de niños. Y está 18 días sin salir del hospital y fallece.
tenía una invaginación intestinal, fue un mal diagnóstico inicial de un pediatra y fallece. Se llamaba Edgardo. Por esas cosas que a lo mejor se hacían antes, bien o mal, a mí me pusieron Eduardo Daniel. Porque yo vine unos meses después que él, para fortuna de mi papá y de mi mamá. Esto que falleció por malpraxis, incluso que yo me llamaba Eduardo, lo hice consciente bastante adelantado en mi vida, porque el nombre, si bien me lo habían puesto, yo era Dani en casa. Y como en ese momento pasaban Daniel el Terrible en televisión, era... Hacía su honor. Sí, y lo sigo haciendo hoy incluso, Daniel el Terrible. Entonces siempre traté de ver cómo evolucionaron tanto mi papá y mi mamá esa situación. Después de 18 días de no salir literalmente del hospital y del fallecimiento. Todo esto es una historia que a mí me llega un poco después, cuando soy un poco más grande, pero aún cursando medicina. Sobre todo el hecho de que ellos interpretaban y entendían que había sido malpraxis médica y que por los síntomas y todo, claramente fue una situación de malpraxis. Por esas cosas a mí me pusieron Eduardo. ¿Cómo hizo mi mamá para superar esa situación? Tenía indudablemente condiciones innatas, pero tenía futuro. Ya tenía una hija, que fue mi hermana, y esperaban algo nuevo. Y vine yo. Quizás no de casualidad, también para un psicoterapeuta, me pusieron Eduardo en lugar de Edgardo. También probablemente lloró tanto de alegría el día que la llamé desde el hospital de clínicas, cuando di mi última materia, y fui al teléfono de Entel, que estaba abajo, esos grandotes así. Los naranjas de ese... No, los naranjas vinieron después, este era negro. Ah, de los con el cosito Entel en azul, sí. ¿viste? Y levanto, disco, cosa que los chicos hoy no saben lo que es el disco, vos le das un teléfono con disco y no saben cómo se... Y le digo, mamá, tenés un hijo médico. Y se le hizo un nudo en la garganta. Bueno, me tomo el colectivo, el 106, el tren, voy a casa y fue un momento muy emocionante. Para todos, pero particularmente para ellos. Y ahí me empezó a contar de ahí en más algunas cuestiones, como por ejemplo, que ella hubiera querido que yo sea médico. Quizás lo hubiera transmitido de algún modo implícito previamente, no lo sé. Pero ahí cerraron un montón de cosas. Yendo a la pregunta, ¿cómo lo superó? Y porque tenía futuro. Eso me parece interesante porque digo, lo llevo a otras situaciones muy dolorosas, creo que incomparables. Me deja mi esposo, mi esposa, pierdo un trabajo. Solo supero ese dolor y no lo transito en un sufrimiento permanente si tengo futuro. Me parece que sí, y ahí es donde uno es artífice de su futuro. Que es lo que puse ahí. No quiere decir que yo haya venido con ese aprendizaje, lo aprendí a los golpes. El sufrimiento también es un crisol donde se aprende. Mi papá decía, y me llegó, que la experiencia es el fruto de los errores cometidos. Es muy buena palabra, porque a veces se aprende más del dolor. La experiencia es el fruto de los errores cometidos. Una muy buena frase. Yo creo que uno es artífice de su futuro y tiene la opción de combatir algo negativo con algo positivo. Si vos me decís cómo combato una emoción negativa, es con la visualización de una positiva. Eso es algo que se aprende a hacer, no es infalible. Yo digo, me dejó el amor de mi vida, permitime la metáfora, me dejó el amor de mi vida. ¿Qué imagen positiva puedo pensar si yo estoy aferrado todavía a aquel sentimiento que siento por esa persona? Ahí lo dijiste vos, me parece, en un momento, que es duelar el duelo. En agudo hay que procesar. En agudo
De hecho, en agudo el cerebro no razona. La ira es una locura transitoria, decía Séneca, y está claro en tanto que una condición de ira uno no puede pensar. En una pérdida de semejante magnitud, Luis, como la que citás, es todo dolor. Ahí creo que todas las personas lo pueden abordar distinto, pero hay algo que siempre juega a favor. La experiencia muestra eso, que es el tiempo. Nosotros lo llamamos la cronoterapia. El tiempo juega a favor. Y también darse la oportunidad que uno tiene que saber que las cosas van a mejorar. Y no tomar decisiones definitivas en circunstancias transitorias. En ira, por ejemplo. Sí. Ahora digo, O en una profunda tristeza. Que claro, hay el tipo es mercantil, yo soy mercantilista, soy prosaico. ¿Hay un tiempo establecido médicamente para duelar este duelo? Hay tiempos descriptos, son discutibles. En la práctica diaria, a lo mejor uno puede hablar, dependiendo de las circunstancias, de meses o semanas. Pero también es cierto que depende de la circunstancia de vida de la persona. No es lo mismo si alguien pierde un hijo y tiene dos más, claro, que si no los tiene. Que si alguien se separa en esa condición a los 25, que a otra edad. Depende de la circunstancia en que cada uno esté. Pero que uno lo tiene que terminar procesando, de todos modos, estamos hablando de condiciones verdaderamente dolorosas y no muy frecuentes. Esas circunstancias no se dan siempre en la vida. Y la segunda, el caso de la ruptura emocional, no se da muchas veces en la vida. Claro. Pero vos seguro lo pasaste, yo también, y los que nos están viendo también. Y acá estamos. Es total. Cuando yo era joven, se hablaba de el que estaba superado por las circunstancias, que padecía surmenage. Que era una cosa como inexplicable, pero que todos entendíamos de lo que estábamos hablando. ¿Existe, digamos, hoy se habla de estrés o burnout, no sé, ¿cuándo y qué determina que uno está en este fenómeno? Sí, estábamos en el secundario, más o menos, cuando apareció esa palabra, sí, surmenage. Yo por lo menos la recuerdo como en el colegio secundario. Y es lo que hoy sería un síndrome del quemado o un burnout. Después la palabra se la llevó el tiempo y después empezó a haber determinadas precisiones. Pero es cierto, en ese tiempo, si eso era burnout, no era frecuente. Sí, es cierto, era como un exótico. Una sí, rareza. Hoy es frecuente. En ese tiempo, cuando íbamos al colegio nosotros, yo un poco antes que vos, bastante antes que vos. No tanto. No, bastante antes que vos. Los ataques de pánico eran una rareza. Sí. Acordate del colegio. ¿A quién conociste con ataque de pánico? No. Pero ni verlo. Hoy el ataque de pánico es corriente como extremo polar de un síndrome todavía mucho más frecuente, que tiene 11 tipos distintos, que es el trastorno de ansiedad. 11 tipos tiene el trastorno de ansiedad. Cuando vos vas a la clasificación internacional de la Asociación Americana de Psiquiatría, en la APA, hay un libro que clasifica las enfermedades, que se llama, es un manual estadístico de enfermedades psiquiátricas, que se llama DSM-5, y vos ahí tenés detalladas todas las enfermedades, de manera tal que puedas diagnosticar con real precisión de qué se trata lo que tu paciente tiene, y ahí estás habilitado a conocer las distintas posibilidades o aplicar las distintas posibilidades terapéuticas. Eso es cuando hablamos de precisión, porque la imprecisión cotidiana hace que mucha gente cree que tiene ataques de pánico y nunca lo ha tenido. Como las palabras a veces se hacen un poco laxas, mucha gente cree tener cuadros de salud mental que en realidad no tienen. Lo que sucede que también,
y es un momento en que la salud mental va a ir avanzando cada vez más rápidamente, porque parece que hablar de salud mental, desde ansiedad, depresión, trastornos del ánimo, estrés, es como algo raro. Uno está acostumbrado a entender médicamente una patología hepática o cardíaca, pero mental, de hecho, no suena bien en el ideario popular, cosa que tenemos que revertir potentemente, porque de hecho, en tu programa ahora estamos hablando del bienestar subjetivo percibido. Si te la crees, estás salvo. Es decir, lo que uno puede hacer implícitamente para sentirse mejor es mucho. El dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo. Algo tenemos que ver en eso. Y no es que yo lo sepa en mi persona, lo tuve que aprender a los golpes. Mi mamá particularmente tenía una habilidad especial. Creaba continuamente, era optimista, mi papá muy trabajador y era otra época. Hoy a lo mejor la tenemos que remar un poco más. A veces le digo a los pacientes, seguro tenemos motivos para estar tristes. Claro. Y seguro tenemos motivos para estar alegres. Usted decide. Porque hay algo volitivo en todo eso. De hecho, si uno en un determinado momento se mira al espejo y pone cara de alegría, pero intensamente, la mente se copia. Y eso tiene explicación psicobiológica. El rostro es un órgano de comunicación. Como el corazón es un órgano para impulsar sangre, el rostro, Luis, es un órgano de comunicación. Y nace para comunicar al punto extremo que los músculos habitualmente unen dos huesos. De acá a acá. Cuando se contraen hacen esto. O de acá a acá, para contraer o para extender. Un músculo hace eso. Pero hay una excepción. Los músculos del rostro, que no van de hueso a hueso. Van de hueso, de la cara, a la piel. ¿Para qué? Para mover la piel, pero no como un segmento de un miembro, sino como una comunicación. A su vez, esa comunicación no es tan simple o espontánea o unívoca como recién dije, miedo, alegría, tristeza, asco, sorpresa. No, es más que eso, hay pequeños movimientos que la mente del otro captan subconscientemente para saber qué siente el otro. Y resulta que cuando vos emocionalmente sentís algo, se transmite al rostro, aunque no lo quieras, en una emoción básica. Por eso la emoción es un evento público. El sentimiento se puede ocultar, por eso el sentimiento, amor, odio, culpa, vergüenza, es una emoción secundaria o evento privado. Se debe manifestar el amor. Pero el rostro es un órgano de comunicación social. Y cuando te sentís bien adentro, se te nota en el rostro. Claro. Y cuando pones rostro de eso, se te nota adentro. Créeme que tiene explicación psicobiológica. Y lo que hace un buen actor, los que nos están viendo que piensen en un buen actor, es buen actor porque como utilizan el método de Stanislavski, que es vivenciar internamente la emoción que quieren transmitir, y el rostro lo emite. Pueden llorar acordándose de algo doloroso en su vida y hacen una actuación extraordinaria. Pero esta frase es enorme. El rostro es un órgano de comunicación social. Es muy impactante. Muy impactante. Creo que no te dejé terminar la explicación a partir de Surmer. ¿Cuándo estoy estresado en términos patológicos? Tengo que preguntar, no sé. ¿Cuándo estoy estresado y debería recurrir a médicos como vos? Esa es muy buena pregunta, porque en cualquier definición de patología, porque no se trata de enfermar gente, en cualquier patología hay dos elementos que uno tiene que diagnosticar.
Yo siempre le digo a los estudiantes de medicina, lo primero que tenés que saber es si la persona que está enfrente está enferma o no. Es central, ¿eh? Puede parecer obvio, pero no. Por ahí no está enferma y corres el riesgo de enfermarla. Ojo. La segunda, si es grave o no. Esto cuando lo hablamos a los estudiantes. Muy importante. La tercera, muy importante, si podés hacer diagnóstico solo y tratamiento solo, requiere interconsulta de un colega que vos aprecies. Son preguntas importantes. Pero si la pregunta es, diagnóstico es cualitativo, ahora la cantidad también cuenta. Vos podés tener un poquitito de presión alta, claro, que no es lo mismo ser un hipertenso grave, tiene consecuencias distintas. Si la palabra se aplica a cuestiones emocionales o de salud mental, los límites son más... es más necesario que el profesional agudice la mirada para hacer un diagnóstico en cualidad y en cantidad, cual y cuantitativo. Imaginemos que la ansiedad también puede tener grados y distintos tipos. La intensidad en cualquier patología varía todo. Y si la pregunta es, ¿cuándo tengo estrés que merezca consulta? Yo iría por la palabra sufrimiento. Porque si en forma sostenida en el tiempo vos sufrís, te hago una pregunta. Si sufrís, ¿sos feliz? No. Si sufrís, ¿tenés alegrías? No. Si sufrís, ¿tenés esperanza? No. Si sufrís, ¿tenés energía interior para hacer algo? Nada. Si sufrís, ¿querés a alguien? No. No es fácil. Si sufrís es motivo de buscar alguna ayuda. Un amigo, la pareja, y si lo amerita, un profesional. Porque yo sé que es obvio lo que voy a decir, pero voy a ver si lo puedo hacer aún más obvio. Lo que voy a decir es obvio. Es más, el que nos esté viendo, voy a decir esto y va a cambiar de canal. Pero lo voy a hacer todavía más obvio. Todos conocemos la frase hay dos días que no existen. Ayer y mañana. También conocemos la frase es que la vida es hoy y que se vive solo el momento presente. Lo que dije es absolutamente obvio. Sin embargo, es absolutamente cierto. Porque no hay vivencia que no exista en el presente. De hecho, no hay dolor en el pasado. Para sentir un dolor hoy sobre algo del pasado, lo tengo que hacer presente para vivirlo en el momento presente. Porque yo en este momento, seguro tengo un montón de dolores del pasado que en este momento no siento porque tengo esta charla con vos. Esto tiene que ver con lo que se llama conciencia, como fenomenológica, pero en este caso particular lo que se llama conciencia de acceso. Me puedo equivocar, pero vamos a hacer un pase de magia. Ninguna de las personas que nos está mirando en este momento en tu programa, Luis, está pensando en la casa de los abuelos. Ninguna. Excepto cuando dije en su casa de los abuelos. Mismo momento. Lo tuvo que traer. Ninguno de los que está mirando este programa se acuerda cuando aprendió a andar en bicicleta. Excepto cuando dije, se llama conciencia de acceso. Yo tengo que traer un pasado al momento presente para sentirlo. Realmente se vive en el momento presente. Yo estoy psicobiológicamente hay argumentos para demostrarlo. De hecho, la emoción viene de emotion, de movimiento, o de emovere. No hay emoción sin movimiento. La definición de la palabra emoción es una actitud física y orgánica para reaccionar ante algo que está sucediendo. El sentimiento es algo cognitivo, con mezcla de emociones mucho más evolucionado. Como por ejemplo el sufrimiento, la felicidad, la fe, la esperanza, el orgullo, la culpa, porque las palabras le dan significado a vivencias emocionales. La locuela, encontrar una palabra, orgullo, culpa, alegría, encontrar una palabra
incluso hay expresiones de una sola palabra que son culturales, que se extienden en el mundo, pero que son propias de determinadas culturas. El Schadenfreude es una palabra del alemán que implica una emoción que significa literalmente la alegría por la desgracia de otro. Y es tan conocida mundialmente esa palabra que hay hasta un capítulo de Los Simpson que habla del Schadenfreude, donde uno espera que le vaya mal en el negocio de hamburguesas y cuando le va mal se alegra. Todos hemos tenido Schadenfreude, todos. Sí, claro. De hecho, cuando vas a un grupo de muchachos y uno se cae, se ríen todos. El ageotori. El ageotori viene del japonés y es una expresión emocional. ¿Pero qué es japonesa? ¿Qué significa ageotori? La sensación, alguna vez te debe haber pasado, de haber ido a la peluquería y salir peor de lo que entraste. El seigneur terrasse del francés es la actitud emocional, intencional, volitiva, de quedarte en un bar tomando un café y tomarlo despacio para estar la mayor cantidad de tiempo posible. Pasa el mozo y se... ¿no? Típico de los estudiantes universitarios, claro, alrededor de la facultad de medicina, con un café tenía que aguantar 3-4 horas de estudio. Y esas son todas... Y vos, conocer estas herramientas te van permitiendo con el tiempo jugarlas a tu favor. Ponerle un nombre algo que te va a traer al tiempo presente una alegría o una expectativa del futuro, como un temor anticipatorio de un futuro por venir, se llama ansiedad. Tengo una encuesta sin ningún valor estadístico personal que hago en mi consultora, que es cada vez que voy a la farmacia y hay gente, chequeo que lleva a la gente. Yo puedo asegurarte, no sé qué, no tiene ningún valor estadístico, pero de cada 10 personas, 6 llevan alguna benzodiazepina, digo, voy a poner el nombre comercial, ribotriles. Sí. Eso es, digamos que después hay estadísticas que demuestran cuánto consumimos. ¿Cuánto hay de sobremedicación, de fetichismo por el medicamento? No, más del... casi todo, 90 y pico %. Aparte es extraordinario porque las palabras son emociones. Cuando una palabra te genera algo bueno, en el cerebro, una neurona, que tiene como un pelo largo que se llama axón, que contacta otro pelo largo de otra neurona, le larga una sustancia a través de ese contacto que se llama sinapsis. Y lo que pasa entre esos pelitos, que son axones o dendritas, que son pelos de las neuronas, esos axones, cuando hace contacto, ese neurotransmisor transmite, por ejemplo, una emoción. Una benzodiazepina es un inhibidor postsináptico de los receptores GABAérgicos A, todo un nombre raro para decir que te inhibe una transmisión emocional. Los pelitos esos no transmite, el neurotransmisor no pasa al otro lado y vos tenés una disminución de tu nivel de activación mental, para decirlo en una palabra. Y es lo que podés buscar, y lo que yo busco cuando receto una benzodiazepina en un paciente por X tiempo con X dosis. Pero si eso es continuo en el tiempo, es una sobreestimulación. Y se dampea la emocionalidad. O sea, dampea, se amortigua la emocionalidad. El usar una benzodiazepina en forma sostenida en el tiempo, académicamente, en términos generales, después de los 90 días tiene algún efecto negativo, quizás antes. Y uno es no vivir la emocionalidad como uno debiera vivirla. No quiere decir que no la usemos los médicos cuando hay que usarla. Claro. Toda la psicofarmacología es extraordinaria, pero que se usa exageradamente, buscando fácilmente en un comprimido un bienestar. Yo le agregaría a eso fármacos de otro orden, esas cuestiones o filosóficas, la filosofía de vida cotidiana,
el desafío va por ahí. El que lo usa en forma crónica, sostenida en el tiempo, innecesariamente, sistemáticamente le es insuficiente a los pocos meses, por cuestiones biológicas. Te cuento ejemplos muy domésticos, pero digo, personales, reunión de amigos. He visto intercambio de blister de estos medicamentos. Tomate, con un cuartito arrancás con medio... Hay como un tráfico muy consentido. El otro día estábamos hablando en el hospital, por ejemplo, un síntoma muy frecuente, lo que todos, vos, yo y los que nos están viendo, sienten cansancio alguna vez o muchas veces. Uno de los motivos del cansancio, Luis, son las benzodiazepinas. Es decir, si yo recibo un paciente con cansancio real, siempre hay que homologar terminología, porque viene el paciente, claro. ¿Qué siente? Cansancio. ¿Qué es cansancio? Bueno, supongamos que una pila que usted compra para una linterna tiene 1,5 volts, está nueva, son 10 puntos de energía. Y cuando casi se apaga la lamparita tiene 1 punto. ¿Qué puntaje tiene usted? Que se asigne un puntaje. ¿Es desde la mañana? Es decir, ¿está cansado todo el día o es más bien vespertino? Lo que siente el lunes, martes y miércoles, lo mismo que sábado y domingo, uno tiene que buscarle la vuelta. Pero casi sistemáticamente los que toman ansiolíticos en forma no controlada, medida, en general digo, por ejemplo pueden tener cansancio, disminución de memoria, claramente. Si bien un ansiolítico en fase, cuando uno lo medica porque lo requiere, el paciente tiene una reestructuración del curso del pensamiento que es positiva siempre y cuando uno aproveche esa ventaja psicofarmacológica para reencarrilar el camino de la vida de ese paciente y después deprivar paulatinamente del fármaco. Pero siempre debe ser de uso transitorio. De esto no hay duda. Con las benzodiazepinas, alprazolam, medazepam, lorazepam, oxazepam, clorazepato de potásico, lo que fuera, tienen otra característica. La mayoría de la gente las usa, entre otras cosas, Luis, para dormir. Sí. Y no son para dormir. Son ansiolíticos. En realidad uno podría utilizarlo para dormir, pero usándolos durante el día, para que no tengas ansiedad durante el día y a la noche puedas dormir. Para dormir realmente necesitas un hipnótico, que hay algunos de vida muy corta, que también algunos se han popularizado con nombres comunes. Para la ansiedad, en términos generales, hoy cada vez se usan menos los ansiolíticos, por ejemplo las benzodiazepinas, sino que se utilizan algunos antidepresivos, como de un grupo que se llaman inhibidor de recaptación de serotonina, que algunos también son conocidos. Como los medicamentos son de fácil acceso, se utilizan incorrectamente. Y ese es un tema. Pero sobre todo para el paciente. Cuando uno recibe un paciente con determinada patología y toma determinados psicofármacos hace meses o años, tenés un problema adicional para el tratamiento del paciente. Cada vez que vas a un clínico y ve tus análisis, yo creo que 9 de cada 10 nos dice mejor alimentación, actividad física y descanso. Mejor alimentación a veces uno puede por razones económicas o por razones de edad, actividad física. Digamos, ¿es real que mi calidad de vida psicofísica está determinada por estos 3 valores? Y mucho. Dijiste 3 grandes cosas que sostenía Hipócrates. Y aparte preventivas. Las 3 cosas que dijiste no solamente hacen bien, sino que previenen. Hipócrates decía que la mejor medicina es enseñar a las personas a no necesitarla. Y esas 3 cosas determinan eso. Y en cada una de esas uno podría hacer una viñeta muy interesante sobre algo que a lo mejor no es habitual. En términos generales, estadísticos generales de media poblacional, las personas que caminan viven mejor y más tiempo. Esto ya lo describió el médico del Correo de Londres hace más de 200 años,
porque hizo una observación clínica. Sus carteros. Claro, lo que observó era que los carteros iban a los velorios de los administrativos. Dijo, bueno, caminar parece que es interesante. Caminar tiene otra ventaja. Mira, cuando un paciente, hacemos un plan de caminata, que es muy fácil de hacer, lo básico es muy fácil, muy fácil. Doctor, si hago esto, ¿cuándo empiezo? ¿Cuándo mejoro? ¿Cuándo va a empezar? Y por lo que vimos, yo esta tarde o mañana empiezo. Bueno, ya empezó a mejorar. ¿Por qué? Porque para empezar, antes de mover un músculo, está dedicando tiempo a sí mismo. Cuando la mayoría de las veces nosotros mismos no estamos en nuestra propia agenda. Entonces el solo hecho de decir voy a hacer algo bueno para mí ya es bueno y todavía no moviste una célula muscular. Me quedo con caminar. Yo te he dicho que, porque te cuenta el reloj, te cuenta los pasos. ¿El cuento de los 10.000 pasos es un mito o qué? No, es real. En realidad, 10.000 pasos diarios. En realidad, caminar 150 minutos por semana a paso rápido, digamos 40 minutos, 45 minutos día por medio, marca la diferencia. La persona que camina 40 minutos a paso rápido es paso rápido. Sí. No, nada del otro mundo. No te tengo que decir 3,5 kilómetros por hora, 3,8. Alguien me dice, mire, muy fácil, usted está caminando, ve a alguien adelante, páselo. No diga nada, pero páselo. Y le tiene que alcanzar el aire para hablar con el que está al lado o cantar. Es buena esa. Y porque si podés hablar, es porque te sobra el aire. Si yo voy caminando con vos a cierta velocidad y me empiezo a agitar, hablo menos. Te digo, che, Luis, bajemos la velocidad. Hay velocidades individuales. Pero el que camina 150 minutos alrededor por semana, día por medio, no los 150, sino acumulados, 40, 45 minutos día por medio, ya obtenés un beneficio de ejercicio aeróbico extraordinario. Para obtener mayor beneficio ya casi tenés que ser casi deportista. Es decir, para que haya una diferencia significativa en los trabajos de publicación. Después está el tono muscular. A eso le tenemos que agregar algo de pesa, algo de lagartija, es decir, el tono muscular. Pero el gran negocio es el ejercicio aeróbico. Caminata, caminata rápida, trote, carrera, esquí de fondo, bicicleta y natación. Eso es. No hay más de ejercicio aeróbico. El fútbol no es aeróbico, tiene trotecitos. Hablaste de tu mamá. ¿Cómo se llamaba tu papá? Eulogio. ¿Eulogio? Sí, es el nombre de antes. ¿Y qué hacía tu viejo? Era comerciante. Y yo veo que uno aprende, no están ninguno de los dos, y sigo aprendiendo de ellos. Mi papá en su auto, en el baúl, llevaba una cantidad de cosas muy ordenadas. Pero ordenadas, tac, tac, me acuerdo como si fuera hoy. Yo creí que eso no me había dejado nada nunca. De hecho, carece de valor en este momento que lo digo. Sin embargo, un día hasta salida del noticiero de Telefe, yo cada tanto uso cosas, Playmobil, cositas para tratar de explicarme. Como ahora tengo una lapicera en la mano, me ayuda a mí a explicarme. Y un día salía con un cerebro plástico, Playmobil y una cantidad de cosas del noticiero. Y salgo junto a todas mis herramientas y las voy a guardar al auto. Levanto el capó, tengo una caja y empiezo a ordenar. Y ahí me acordé, esto lo aprendí de él. Y así me va pasando con el tiempo, cuando la reflexión te lo permite y vos lo buscás, de saber lo que uno aprendió antes y lo que nos enseñaron. Y esas cosas yo me sigue pasando. ¿De qué murió tu papá? Mi papá murió de una muerte súbita, en una forma, murió feliz, murió como quería. Él decía, ojalá la muerte me encuentre con los zapatos puestos. Y fue una situación fuerte para mi mamá
que ya había tenido la historia de la pérdida de un hijo, y por supuesto para mí. Yo en un momento le compré un viaje a ellos dos a Europa. Yo no tenía en ese momento ni pasaporte. Pero para mí era un gusto poder haber llegado a eso. Incluso cuando salieron de viaje, unos pintores estaban pintando la casa para que cuando vuelvan tengan la casa pintada. Yo no tenía ese diálogo que hoy a lo mejor un chico tiene con su padre, que es mucho más horizontal. Era un poco otra época. Yo tengo 64, era una época distinta, y mi papá era más bien duro. Era más bien duro. Tipo de sabiduría, pero más bien duro. Y recuerdo, por supuesto tenía una enorme satisfacción por el regalo del hijo, que me llamó un día por teléfono agradeciendo el viaje desde España, que se había comprado un reloj, y me llamó, una cosa muy fuerte para mí. Al día siguiente fallece de muerte súbita en el hotel, en el lobby del hotel en Sevilla. Mi mamá llorando. Te digo que es duro lo que digo, pero lo manejó muy bien ella y yo. En ese momento tuve que ir a la Policía Federal, porque interviene Interpol, es la muerte de un argentino en el exterior. Yo no tenía pasaporte, me lo dieron enseguida. Fui a buscar el cuerpo, fue toda una situación muy fuerte. Y una de las cosas que me quedó, porque estuve en el lobby del hotel, fui a ver a mi mamá a la habitación, es que no le hicieron RCP, reanimación cardiopulmonar. Hoy afortunadamente yo digo RCP y todos los que nos están viendo Todos saben entendemos lo que es. Pero hace unos añitos, no muchos, no todos sabían lo que era. Me acuerdo que me reuní con una cantidad de cardiólogos en la Sociedad Argentina de Cardiología, en la Fundación Cardiológica Argentina, por supuesto muchos colegas, amigos. Le dije, les hago una pregunta. ¿Cuánto hace que enseñamos RCP? Oh, un montón. Todos los cardiólogos enseñaban porque vas al colegio de los chicos, te dicen cómo se hace para esto. Esto es Ascuénaga, Facultad de Medicina. Le digo, ahora les hago una pregunta. Si una persona presenta una muerte súbita, se cae, acá, a la altura de Santa Fe y Ascuénaga, Santa Fe y Junín, ¿cuántos de los que van caminando hacen algo? Estoy hablando 15 años atrás. Respuesta, ninguno. Esto se tiene que enseñar en los colegios. Hice una nota, elaboré un proyecto, fui a la oficina, creo que era 211 del Congreso de la Nación, presenté el proyecto, ahí se me abrió todo un camino, Telefe, Radio Mitre, apoyando. Vamos Tordo, vamos para adelante. El presidente de la Cámara de Diputados, que era el doctor Julián Domínguez, estuvo brillante en todo el desenvolvimiento. Un día me llamó cuando había presentado eso y me dice, mire doctor, la idea es muy buena, acá hay muchos anteproyectos, ninguno evolucionó, pero para que lo presente un ciudadano creo que hacían falta, no sé si 1 millón de votos, como consulta popular, como algo así. Y le digo, bueno, si es 1 millón, me faltan 999.000. ¿Usted tendría algún problema que lo presente algún diputado de la Nación? No, en lo absoluto. A mí lo único que me interesa es que salga, no me interesa autoría. Y lo que hizo es hacer una reunión en el Congreso, en la sala en el Salón de los Pasos Perdidos, e invitaron a un montón de diputados de distintos partidos. Di la charla de lo que sería el proyecto, lo que es el RCP, lo que es la muerte súbita, lo que es un infarto, lo que es, etcétera, 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 y se firmó un acta de distintos partidos. Después lo presentó el oficialismo y para mí fue una satisfacción enorme, que hoy me gustaría ver en televisión, una satisfacción enorme porque estuve en diputados y en el Senado cuando Luis, el 100%
votaron por la afirmativa. Digo, claro, todos tenemos corazón. No había nadie en desacuerdo. Momento precioso. Salió la ley de RCP para enseñar RCP en los colegios. No se hizo como correspondía, pero se empezó a hacer. Y de algún modo hoy se hizo más común el término. Después se agregaron la ley de cardiodesfibriladores y yo un día para mí adentro dije, papi, cumplí. Ya está. Ya está. Bueno, se me escapó el tiempo, pero cada vez que viene alguien y sé que vas, porque tenés experiencia televisiva, vas a poder responderlo, aparte pues lo sabés. Nos morimos y ¿qué pasa? Conozco tu pregunta porque veo tu programa. Cognitivamente o desde el punto de vista racional es muy difícil a lo mejor asumirlo. Creo que evidentemente hay un Big Bang de hace 13.800 millones de años donde algo más chiquito que la cabeza de un alfiler estalló y nace el tiempo, la energía, la masa, la materia. Los que saben dicen que en realidad no es el inicio del universo, sino que el Big Bang es lo que existía antes del Big Bang, es la finalización de un universo anterior. Son dos dimensiones, la racional y la emocional. La racional me cuesta interpretar que no somos más que esto. La emocional me hace sentir que sí hay algo más. Si me pones a elegir, me quedo con que sí hay algo más. Y también hay algo más cuando hay dolor, cuando hay sensibilidad, cuando hay necesidad, probablemente sea mi situación, pero muchas veces vi mucha gente no creyente en el hospital, en la capilla, rezando o estando parado en la capilla por algún familiar internado en terapia. Creo que hay algo más. En mi plano emocional creo que hay algo más. Bueno, como siempre digo que así sea, será porque me acerco más a aquel momento y lo deseo. Es un placer verte siempre. No, para mí es un gusto. Me alegré Gracias. cuando me llamaste. Gracias. Por favor. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, atendido por buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador, perdón. 0800-222-8273. 0800-222-8273. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visítanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Bodegas Los Haroldos te presenta un vino que te hará viajar por los 5 sentidos. Los Haroldos Estate, un vino que es más de lo que pensás. Mirá. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás.